Jesús de Nazaret. Su figura atrae a millones de personas. Su vida es objeto de estudio por parte de miles y miles de investigadores. Los datos fundamentales sobre su vida, su nacimiento, su predicación, sus hechos, su pasión, su muerte, se encuentran en los libros llamados Evangelios. Son 4. El Evangelio escrito por San Mateo, el Evangelio escrito por San Marcos, el escrito por San Lucas y el escrito por San Juan. Pero, ¿podemos fiarnos de los Evangelios? ¿De dónde sacaron sus autores los datos que nos transmiten sobre Jesús? ¿Fueron testigos presenciales? ¿Tuvieron contacto con personas que conocieron a Jesús? Los Evangelios se han conservado a lo largo de los siglos tal y como fueron escritos o han sido cambiados, manipulados, alterados. Todo esto y más vamos a poder comprobarlo en los siguientes minutos. ¿Han sido manipulados los evangelios? ¿Son fiables? Primera parte. ¿Son fiables los evangelistas? 4 evangelios, 4 libros, 4 autores: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Todos nos hablan de la vida de Jesús, lo que dijo, lo que enseñó, sus hechos, su pasión. ¿Son fiables? ¿Estos 4 autores son fuentes fiables de lo que realmente Jesús dijo y vivió? Pues resulta que sí. 2 de ellos, Mateo y Juan, pertenecían al grupo de los 12 apóstoles, elegidos personalmente por Jesús. Y Marcos y Lucas tuvieron contacto muy estrecho con los apóstoles y con testigos presenciales de la vida de Jesús. Vamos a verlo. Capítulo 1. ¿Es fiable Mateo? Mateo es uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús personalmente para que le acompañaran en su misión de ir predicando por los pueblos de Israel. En aquellos días, Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió de entre ellos a 12, a los que también nombró apóstoles: Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Simón llamado el Celote, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. En concreto, este Mateo es el que el Evangelio llama Leví. Trabajaba como publicano, es decir, recaudador de impuestos, y Jesús lo llamó para que dejándolo todo lo siguiera. Vio a un publicano llamado Leví, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Mateo, pues, es fiable en su testimonio, pues estuvo cerca de Jesús durante mucho tiempo. Dicen los evangelios que los 12 apóstoles pasaron prácticamente 3 años con Jesús, día y noche, siendo testigos de todos sus hechos y pudiéndole preguntar sobre otros datos de su vida. Son, pues, los testigos más fiables que podríamos tener sobre la vida de Jesús. Tenemos muchísimos testimonios de escritores cristianos de los primeros siglos que aseguran que el apóstol Mateo es quien escribió el Evangelio de Mateo. Pongamos solo unos cuantos, por ser especialmente significativos. Por ejemplo, Papías, obispo de Hierápolis, que murió sobre el año 140, fue ni más ni menos que discípulo del apóstol San Juan y un incansable investigador de los dichos y hechos de los demás discípulos de Jesús. Es una conexión directa con los apóstoles. Este importante cristiano dice textualmente: Mateo escribió en lengua hebrea las palabras del Señor.
Tenemos el testimonio de Orígenes, uno de los estudiosos más importantes de los primeros siglos. Sus estudios sobre los autores de los 4 evangelios representan la voz de todo el Oriente cristiano. Hablando de San Mateo, dice: conforme al testimonio de la tradición, mantengo acerca de los 4 evangelios que el primero es el de Mateo, publicano en un principio, y después apóstol de Jesucristo, que lo compuso en lengua hebrea para los conversos a la fe provenientes del judaísmo. Y por último tenemos a San Juan Crisóstomo, uno de los santos padres del cristianismo antiguo más importantes y más estimado por los cristianos. Él dice textualmente: Mateo, según se nos narra, visitado por los judíos convertidos a la fe y a ruego suyos, compuso un evangelio en hebreo y les dejó por escrito lo que antes les había enseñado de palabra. Capítulo 2. ¿Es fiable Marcos? Marcos no perteneció al grupo de los 12 apóstoles, pero según el testimonio de los primeros cristianos del siglo I y II, acompañó ni más ni menos que al apóstol Pedro a Roma, donde le sirvió de intérprete. El apóstol San Pedro llegó a Roma y empezó a predicar a Jesucristo como Salvador. Se ve que no conocía bien el idioma y buscó un intérprete. Encontró a Marcos, un cristiano que ya tenía experiencias en misiones apostólicas, porque, como nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles, ya había acompañado a San Pablo en un viaje. Por supuesto, Marcos pudo preguntar a Pedro de forma privada sobre la vida de Jesús. Después, con todo lo que escuchó predicar a Pedro, compuso su evangelio. Algunos dicen que por esta característica, este escrito podría ser llamado con propiedad el Evangelio de Pedro. Es pues un testigo fiable de la vida de Jesús, pues se basa en el testimonio del principal de los apóstoles, Pedro. Estas cosas están certificadas ni más ni menos que por San Ireneo, obispo de Lyon, que tuvo contacto con discípulos del apóstol San Juan. Escribió una obra muy importante sobre el año 180, en la que dice textualmente: Marcos, discípulo e intérprete de Pedro, nos legó por escrito lo que Pedro había predicado. Tan solo unos pocos años después, San Clemente de Alejandría, un importante escritor cristiano muy valorado por sus profundos estudios, nos dio aún más datos. Habiendo predicado públicamente Pedro la palabra de Dios en la ciudad de Roma, y habiendo promulgado el Evangelio bajo la inspiración del Espíritu Santo, muchos de los que allí estaban rogaron a Marcos que escribiera lo que había predicado el apóstol, pues Marcos había acompañado hacía tiempo a Pedro y conservaba en la memoria sus dichos. Y así compuso Marcos el Evangelio y lo entregó a los que se lo pedían. Cuando Pedro se enteró, ni prohibió que esto se hiciera, ni tampoco animó a ello. Capítulo 3. ¿Es fiable Lucas? Lucas no perteneció al grupo de los 12 apóstoles. Era compañero de San Pablo y médico, como el mismo San Pablo atestigua. Os saludan Lucas, el querido médico. Algunos escritores antiguos dicen que cuando San Pablo escribió a los corintios sobre un famoso cristiano, refiriéndose a él con estas palabras: enviamos con él, Tito, al hermano que se había hecho célebre en todas las iglesias a causa del Evangelio. Se estaba refiriendo a Lucas y a su Evangelio. La fiabilidad que podemos tener sobre su testimonio proviene de lo que él mismo escribe al comienzo de su Evangelio. Puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos los transmitieron los que fueron desde el principio, testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden, ilustre Teófilo, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio,
para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Según estas palabras, Lucas hizo una auténtica labor de investigación histórica para consignar hechos verídicos sobre Jesús, contando para ello con el testimonio de testigos oculares que lo conocieron. Los primeros cristianos nos certifican que Lucas, compañero de Pablo, es el autor de este evangelio. Tenemos el testimonio de San Ireneo, obispo de Lyon, del que hemos hablado anteriormente. Nos dice textualmente: Lucas, por su parte, seguidor de Pablo, escribió el libro El Evangelio que era predicado por aquel. En el siglo III, el prólogo monarquiano, un escrito que transmite las tradiciones más antiguas de la Iglesia, al prologar el Evangelio de Lucas, nos dice lo siguiente: Lucas, sirio de nación, antioqueno, médico de profesión, discípulo de los apóstoles, que siguió después a Pablo hasta su confesión, sirviendo a Dios sin crimen, sin tener mujer ni hijos. Murió a los 78 años en Bitinia, lleno del Espíritu Santo, el cual, habiendo sido escritos ya los evangelios, en Judea por Mateo y en Italia por Marcos, instigándole el Santo Espíritu, escribió este evangelio en la región de Acaya, significando también el mismo, al comienzo, que antes habían sido escritos otros. Capítulo 4. ¿Es fiable Juan? Como hemos dicho anteriormente, Juan era uno de los 12 apóstoles. Y ya sabemos que los apóstoles compartieron años con Jesús, escuchando sus enseñanzas y viendo sus hechos. Son muchos los testimonios de los primeros cristianos que nos certifican que el apóstol Juan escribió este evangelio. Especialmente importante es el del obispo de Lyon, San Ireneo, del que hemos hablado anteriormente. Es muy significativo porque este obispo, siendo joven, había escuchado a San Policarpo, que fue discípulo directo del apóstol San Juan. En su escrito más importante, San Ireneo atestigua lo siguiente: Juan, discípulo del Señor, que había descansado sobre su pecho, publicó también su evangelio mientras vivía en Éfeso, de Asia. San Jerónimo, que dedicó parte de su vida a investigar la Sagrada Escritura y se convirtió en uno de los mayores estudiosos de los escritos evangélicos, habiendo investigado con diligencia todas las antiguas tradiciones cristianas, nos dice sobre el autor del cuarto evangelio: el apóstol Juan, al que Jesús amó más, hijo de Zebedeo, escribió el último de todos los evangelios, rogándoselo todos los obispos de Asia, contra Cerentino y todos los herejes. Capítulo 5. ¿Cuándo escribieron los evangelios? Sobre la fecha en la que fueron escritos los evangelios, no hay un consenso unánime entre los especialistas de la materia, los investigadores, sobre exactamente el año en el que fueron compuestos cada uno de ellos. No obstante, se sabe con total seguridad lo siguiente: San Mateo fue escrito entre el año 45 y 80, San Marcos entre el año 60 y 70, San Lucas entre el año 60 y 80, y San Juan se escribió en la década de los 90. Este dato es muy importante, supone una gran cercanía de los evangelios a los años en los que Jesús vivió, pues la muerte de Jesús tuvo lugar en el año 30. Para que nos hagamos una idea, las dos primeras biografías de un personaje histórico tan importante como Alejandro Magno fueron escritas por Arriano y Plutarco, más de 400 años después de la muerte de Alejandro Magno, que murió en el año 323 a.C. Y aún así, a pesar de tanto tiempo, ningún historiador pone en duda que no sean dignas de confianza, ya que usaron fuentes antiguas fiables sobre la vida de Alejandro Magno. Los evangelios,
usan fuentes muy fiables sobre la vida de Cristo, pues provienen de compañeros suyos, apóstoles o personas que tuvieron un trato directo con los apóstoles, y además fueron escritos pocos años después de la vida de Jesús. Segunda parte. ¿Han sido manipulados los evangelios? Los evangelios son testimonios fiables de la vida de Jesús. Ahora bien, ¿se han conservado tal y como fueron escritos? ¿Tal y como salieron de la mano de Mateo, Marcos, Lucas y Juan? ¿No han sufrido algún tipo de manipulación, tergiversación a lo largo de los siglos? Muchas películas, muchos libros, es lo que afirman o lo que insinúan, que los evangelios han sido manipulados, que no nos ha llegado el texto original, que ha sido cambiado. Vamos a profundizar e investigar en esta importante cuestión. Capítulo 1. ¿Cómo nos han llegado los textos antiguos? Aclaremos algo importante. Llamamos autógrafo al texto original de una obra antigua, es decir, el texto que directamente escribía el autor con su propia mano. Ese texto es el autógrafo. Por ejemplo, aquel texto que directamente escribió Mateo cuando hizo su evangelio, ese, el que escribió con su propia mano, es el texto autógrafo. Estos autógrafos se consignaban en materiales perecederos, materiales que no duraban mucho, que a los pocos años se perdían. Los más comunes eran los pergaminos, que están hechos con pieles de animales, y los papiros, que están hechos de plantas. Estos eran los materiales más usados en aquella época para consignar los escritos. ¿Qué significa eso? Significa que ninguno de los autógrafos originales antiguos se han conservado. No tenemos de ningún libro de la antigüedad, absolutamente de ninguno, el texto original, el autógrafo. Todos se han perdido, pues hace siglos que los papiros y los pergaminos más antiguos han quedado reducidos a polvo. Y esto es un problema que afecta absolutamente a todos los libros antiguos. Si no tenemos los originales, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos son copias que se hicieron del texto original y a su vez copias de esas copias. Y así es como nos han transmitido todos los libros de la antigüedad. Antes de la invención de la imprenta en el siglo XV, todos los libros se transmitían por medio de copias manuscritas que se iban haciendo. Voy a poner un ejemplo. El Evangelio de Mateo. Mateo, el apóstol, escribió su Evangelio con su propia mano en un pergamino, en un papiro, y ese es el texto original, el autógrafo. Ese texto algunas personas lo tuvieron en sus manos e hicieron una copia, fueron copiando el texto original de Mateo. Esas copias del texto original después pasaron a otros lugares y otras personas hicieron copias de esas copias. Y así, en un proceso ininterrumpido durante siglos, se hicieron copias de las copias que venían del original. Y así no ha llegado el Evangelio de Mateo, como no han llegado todos los libros de la antigüedad, exactamente por el mismo método. ¿Es esto un método fiable para conservar un original a través de los siglos? ¿Haciendo copias manuscritas? Algunos dicen, bueno, esas copias estarán llenas de errores o de manipulaciones. ¿Podemos tener la certeza de que en esas copias se nos está conservando el original tal y como fue escrito? Pues resulta que sí, podemos tener certeza. Os pongo un ejemplo. Vámonos a la época actual. Imagina un profesor en una universidad que le pone a los alumnos en una pantalla una carta autógrafa escrita así a mano de un presidente de un país y les pide a los alumnos copiar la carta. Hay 50 alumnos, 50 copias de la carta. Después, esas 50 copias pasan a otros 50 alumnos a los que se les pide hacer una copia de esa copia. Y así, 50 alumnos copian las copias que venían del original. Ya tenemos 100 copias, 50 que se han hecho directamente mirando al original y otras 50 que se han hecho mirando a las copias. Suponemos que ahora que el original, que la carta del presidente, se pierde, se destruye. Ya no tenemos el texto original. ¿Podríamos reconstruir
el texto perdido a través de las 100 copias que tenemos? Algunos dirán, bueno, esas copias seguramente habrá errores. A lo mejor algún alumno copiando pues ha saltado una palabra, ha cambiado alguna palabra, o incluso puede haber manipulaciones. A lo mejor algún alumno ha manipulado el sentido de lo que el presidente quería decir, ha cambiado cosas. ¿Podemos tener la certeza solo con las copias de hallar el texto original? Pues sí, porque hemos creado una ciencia con metodología científica que trabaja precisamente para conseguir con total certeza sacar el original de un texto a través de las copias. ¿Qué ciencia es esa? Vamos a verlo. Capítulo 2. La crítica textual. Existe una rama de la ciencia llamada la crítica textual que se ocupa de certificar hasta qué punto las copias de un escrito antiguo concuerdan con el original. ¿Es efectiva? Pues resulta que sí. El profesor Daniel Wallace, que es todo un experto a nivel mundial en crítica textual, suele hacer el siguiente experimento. En distintos ambientes, sobre todo de ámbito universitario, divide a la gente que va a participar en el experimento en dos grupos. Un grupo serán los copistas y otro grupo serán los críticos textuales. Al grupo de copistas se les entrega un viernes por la noche un texto, que va a ser el texto original. Se les pide que lo copien. Este grupo lo copia. Algunos de ellos cometen fallos en la copia pues de forma involuntaria, por confundirse. Pero lo interesante es que algunos de ellos cometen fallos de forma voluntaria, porque el profesor Wallace les pide expresamente que cambien cosas. Y esto se hace con 6 generaciones de copias, es decir, una primera oleada de personas copian el original, introduciendo voluntariamente errores, cambios. Otra segunda oleada copia el texto copiado por la primera oleada, que ya tiene errores. Y así después una tercera oleada, una cuarta, hasta 6 veces. Al día siguiente, al grupo que hace de críticos textuales, que no han visto el original, ni han participado en el proceso de las copias, se les entrega algunas de las copias de las últimas oleadas, ni siquiera se les entrega copias de la más antigua, y se les pide que reconstruyan el texto original lo mejor que puedan, enseñándoles algunas técnicas muy básicas de crítica textual. Hay muchísimos fallos en las copias, porque se han introducido fallos de forma voluntaria, es decir, muchas copias están corrompidas. Después de 2 horas de trabajo, el grupo que ha hecho de críticos textuales presentan el texto original que han podido reconstruir. A continuación, los dos grupos ya reunidos, los copistas, los críticos textuales, el profesor Wallace enseña el texto original y el reconstruido por los críticos textuales. Se leen juntos, palabra por palabra, para comprobar hasta qué punto han podido reconstruir el texto original a partir de las copias. El profesor Wallace cuenta que ha hecho este experimento más de 50 veces. Los resultados son impresionantes. Como mucho se ha fallado en 3 palabras, y esto en contadas ocasiones. La gran mayoría de veces el grupo ha sido capaz de reproducir el original palabra por palabra, a pesar de que las copias estaban corrompidas. Cuando la gente que ha participado en el experimento ve el resultado, se sorprenden y a veces incluso prorrumpen en un aplauso de alegría. Ellos mismos están admirados de cómo han sido capaces de poder reconstruir el texto original. La enseñanza es clara. Si un grupo de personas que no son expertos en crítica textual son capaces de reconstruir un texto que ha sido muy corrompido, ¿qué no serán capaces de reconstruir expertos en esta materia? Capítulo 3. Criterios de crítica textual. Fundamentalmente son 4. Primer criterio: criterio de antigüedad. Cuanto más antiguos sean los manuscritos, las copias, y por lo tanto más cercanas estén a la obra original, más seguros estaremos de que reproducen con exactitud
lo que el original decía. Por ejemplo, si el texto original se escribió en el año 200 después de Cristo, lógicamente las copias encontradas en el año 500 serán más fiables que las que encontremos en el año 1000, porque en unas tendremos una antigüedad de 300 años con respecto al texto original y en otras, en cambio, tendremos una antigüedad de 800 años con respecto al texto original. Cuanto más antiguas las copias, mucho mejor. Segundo criterio, criterio de concordancia. Cuantas menos diferencias haya entre los manuscritos, más seguros estaremos de que reproducen con exactitud lo que el original decía. Si las distintas copias presentan muchas diferencias entre sí, frases enteras cambiadas, en una aparecen capítulos que en otras no, más difícil será encontrar el texto original. Tercer criterio, criterio geográfico. Cuanta más distancia geográfica haya entre los manuscritos, más seguros estaremos de que reproducen con exactitud lo que el original decía. Pues si de una misma obra se hallan distintas copias muy distantes geográficamente, una en Francia, otra en Turquía, otra en Siria, otra en Roma, y aún así son coincidentes, es señal de que las copias son iguales a los originales. Cuarto criterio, criterio de la cantidad. Cuanta mayor cantidad de manuscritos tengamos, más seguros estaremos de que reproducen con exactitud lo que el original decía. Capítulo 4. Aplicando la crítica textual a textos antiguos. No es nada fácil encontrar copias de los libros antiguos. Normalmente tenemos muy pocas. Y nunca tenemos copias, las primeras copias, las que se hicieron del texto original. Lo que solemos encontrar son copias de las copias de las copias. De hecho, las primeras copias de un texto antiguo normalmente las solemos tener varios siglos después de cuando el texto se escribió. Es decir, si un libro se escribió en el año 200, las primeras copias solemos encontrarlas unos 400, 500 años después de cuando se escribió el texto original. Y aún así, a pesar de estas dificultades, la crítica textual nos asegura con su metodología científica que es capaz de consignar el texto original a partir de esas copias. Vamos a poner dos ejemplos. La historia romana de Tito Livio fue escrita en el año 17 después de Cristo. La copia manuscrita más antigua que poseemos es del año 900, es decir, un lapso de tiempo de 900 años con respecto al original, y tenemos unas 20 copias. La Guerra de las Galias de Julio César fue escrita en el año 50 a.C. La copia manuscrita que poseemos más antigua es del año 900, un lapso de tiempo de 950 años, y tenemos unas 10 copias. Pues bien, a pesar de esto, todos los historiadores y la crítica textual están de acuerdo en afirmar, sin ningún género de duda, la autenticidad de todas estas copias que tenemos. De tal manera que tenemos la seguridad de que esas copias, a pesar de ser copias de copias de copias, ser tan poco numerosas, solo hay 20 o 10, y estar tan lejanas en el tiempo con respecto a la obra primera que han pasado 900 años, son plenamente concordantes con los originales, de tal manera que tenemos la certeza de poseer el libro que escribió Tito Livio y el libro que escribió Julio César. Capítulo 5. Aplicando la crítica textual al Nuevo Testamento. Vamos ahora a aplicar los criterios fundamentales de la crítica textual a los escritos del Nuevo Testamento. Todos los libros del Nuevo Testamento, incluidos los Evangelios, fueron compuestos entre el año 40 y el 100 después de Cristo. Vamos a los criterios. Criterio de antigüedad. ¿Cuánto de antiguas son las primeras copias manuscritas de los textos del Nuevo Testamento? Los manuscritos conservados más antiguos que tenemos del Nuevo Testamento son desde el año 130 después de Cristo al 350 después de Cristo. El lapso de tiempo entre la obra original y las primeras copias manuscritas estaría pues entre los 30 y 300 de años,
En términos de crítica textual, es un lapso de tiempo cortísimo. Comparémoslo con los ejemplos que hemos visto antes de Julio César, de Tito Livio, cuando el tiempo era de 900 años entre la obra original y las primeras copias manuscritas que poseemos. Aquí en cambio tenemos copias de tan solo 30 años o de 100, 200, 300 años. Son copias muy cercanas a los textos originales. Segundo criterio, concordancia. Las copias manuscritas del Nuevo Testamento que poseemos son concordantes en un 99%. Tan solo encontramos ligerísimas diferencias en unas pocas palabras que no tocan ni los hechos ni las enseñanzas de Jesús. En la práctica, las copias son exactas. Lo vamos a ver con más detenimiento en el próximo capítulo. Criterio de la distancia geográfica de las copias. Poseemos copias manuscritas procedentes de muchísimos lugares muy distantes entre sí. Egipto, Roma, Siria, lo cual asegura que estas copias son bastante fiables al original. Criterio de cantidad, es decir, el número de copias manuscritas. Tenemos más de 5.700 documentos manuscritos en lengua griega, otros 10.000 documentos manuscritos en latín y otros 10.000 en otro idioma antiguos como el copto, el siríaco, el armenio. Es decir, tenemos más de 25.000 copias manuscritas, 25.000 copias de textos del Nuevo Testamento. Algunos son fragmentos, no están completos, pero una inmensa mayoría están totalmente completos. Este es sin duda alguna el dato más impresionante de todos. Más de 25.000 copias. Nada más que hay que compararlo con los ejemplos que hemos puesto antes de otros libros antiguos, de Julio César, de Tito Livio, que la crítica textual nos asegura que tenemos los originales, a pesar de tener tan solo unas 20 o 10 copias y en un lapso de tiempo de 900 años. En cambio, de los escritos del Nuevo Testamento tenemos más de 25.000 copias. Algunas de estas copias con un lapso de tiempo entre la copia y el original de menos de 100 años. Y por si fuera poco, a esto habría que añadir otra cosa. En los primeros siglos, empezando desde el siglo I, muchísimos escritores cristianos compusieron libros hablando del cristianismo, de la vida cristiana, de las enseñanzas cristianas. Entre ellos tenemos a nombres como San Agustín, San Jerónimo, San Ireneo, San Atanasio. Estos escritores están citando continuamente el Nuevo Testamento, los Evangelios. En total, en sus escritos, hay más de 1.000.000 de citas. De hecho, se podría reconstruir el Nuevo Testamento entero, los 4 Evangelios enteros, sin las más de 25.000 copias de las que antes hemos hablado, tan solo con las citas de estos escritores cristianos. O sea, que a las 25.000 copias habría que sumar el 1.000.000 de citas de los escritos del Nuevo Testamento que tenemos en todos estos escritores cristianos. Como curiosidad, aunque este dato podría cambiar en cualquier momento, ¿cuál es el fragmento manuscrito más antiguo que poseemos del Nuevo Testamento? Actualmente es del Evangelio de San Juan, en concreto de su capítulo 18. Está escrito en un papiro. Fue encontrado por un papirólogo llamado Colin Roberts a comienzos del siglo XX. Los estudios han demostrado que se había compuesto entre el año 90 y el 150 después de Cristo. Preferiblemente los estudios apuntaban a que se había compuesto en el año 100. Es decir, seguramente estamos, aunque sea un fragmento muy pequeño, con algunos versículos del capítulo 18 de San Juan, en una de las primeras copias del Evangelio de San Juan. Capítulo 6. ¿Cómo explicamos las variantes? Las diferencias o variantes son cuando las copias no coinciden, es decir, en un manuscrito pone una cosa y en otros manuscritos pone otra. Se ha calculado que en el total de copias del Nuevo Testamento, más de 25.000, hay entre 200.000 y 400.000 diferencias. Son muchísimas. Hay gente que dice, pero bueno, tantas diferencias, tantas variantes, pues está claro
que el texto ha sido manipulado. Con tanta diferencia no podemos estar seguros de tener el texto original. Hay un libro en Estados Unidos que fue un bestseller hace unos años que daba este dato y claro, creaba la sensación en los lectores de que con tanta diferencia es imposible que podamos decir que tenemos el texto original de los evangelios. Pero si empezamos a investigar en profundidad esas diferencias, nos damos cuenta de que ese número tan grande es más aparente que otra cosa. ¿Por qué? Vamos a verlo. De ese número tan grande, las diferencias más corrientes tienen que ver con una sola palabra, con la ortografía o con la gramática. Palabras, ortografías y gramáticas que bajo ningún concepto cambian el sentido del texto. Y si no se cambia el sentido del texto, propiamente no hay manipulación ninguna. Vamos a poner 3 ejemplos de diferencias que encontramos en las distintas copias que están apareciendo continuamente. Primero, muchas veces en unas copias donde dice Jesús, en otras dice Señor. Vale, es una diferencia, pero como se ve, no hay ningún cambio de sentido. En el Nuevo Testamento da igual decir Jesús o Señor, porque es muy claro que para el Nuevo Testamento Jesús es el Señor. Es decir, el cambio de esta sola palabra no da pie bajo ningún concepto a hablar de manipulación del texto, pues no se está corrompiendo el sentido original del texto. Segundo, a veces son temas de ortografía. Por ejemplo, el nombre Juan podía escribirse con una N o con 2. En unas copias aparece escrito con una N y en otras con 2. Por supuesto una diferencia, pero como se comprende, estas variantes no cambian para nada el sentido del texto. E insistimos, si no hay cambio de sentido de texto, no hay manipulación. Si alguien dice que porque en unas copias el nombre de Juan aparece con una N y en otras con 2, hay que sospechar de manipulaciones y corrupciones sobre el texto original, habría que tomarlo totalmente a broma. ¿Qué cambia el mensaje fundamental del Evangelio? El hecho de encontrar como diferencia entre unas copias u otras estas pequeñas faltas ortográficas. Tercero, a veces se trata de la gramática. En griego, el orden de las palabras en una frase no es tan importante como en idiomas actuales como el español, el inglés. Por ejemplo, la simple frase Jesús ama a Pablo, en griego se puede escribir de más de 10 formas distintas, pero estas distintas formas siempre se traducirían de la misma manera, Jesús ama a Pablo. Muchas diferencias de las copias se deben a estos cambios del orden de las palabras, que para nada suponen una alteración del sentido esencial del texto y por lo tanto ninguna manipulación del mismo. De hecho, el 99% de las diferencias encontradas en los manuscritos, unas copias y otras, ese número tan grande que antes hemos visto, son cosas de este tipo. Cambios de una palabra, cambios de ortografía, cambios gramaticales, cosas que no suponen para nada un cambio del sentido del texto. Solo hay una manipulación cuando una variante intenta cambiar el sentido del texto. Y en el 99% de las variantes encontradas en el Nuevo Testamento esto no ocurre. Claro, como comprenderéis, la cosa cambia mucho de decir hay más de 200.000 diferencias de las copias del Nuevo Testamento, ha sido claramente manipulado, a la verdad es que la práctica totalidad de esas diferencias lo son solo de una palabra, una ortografía o la colocación de las palabras en la frase, cosas que no cambian el sentido del texto para nada. Si analizamos ese 1% tan pequeño donde aparentemente hay cambios de sentido, veremos que tales cambios en el fondo no cambian el sentido último del texto y sobre todo no son cambios de la enseñanza doctrinal del Nuevo Testamento. Vamos a poner un ejemplo. En la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 4, tenemos copias donde leemos: les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Y en otras copias, en cambio, tenemos: les escribimos estas cosas para que la alegría de ustedes sea completa. Es verdad que son cosas distintas. ¿Quién se alegra? ¿El que escribe la carta o los que la reciben? Pero en el fondo, el sentido último del texto permanece idéntico en ambos casos. Por lo que quiere expresar es que esta carta trae alegría.
y de ningún modo se está tocando ningún punto fundamental de la enseñanza cristiana. No hay, pues, en las diferencias que encontramos en las copias del Nuevo Testamento, ninguna que toque la enseñanza importante y fundamental que Jesús nos transmitió con los evangelios. Capítulo 7. Conclusiones. No hay en toda la historia de la literatura antigua un caso igual al del Nuevo Testamento, ni siquiera que se le acerque. Es decir, el promedio normal de los escritores griegos, los que escribían libros en la antigüedad, es que tenemos unas 20 copias y normalmente el lapso de tiempo desde el original hasta esas copias que poseemos está entre los 500 y 1000 años. En el caso del Nuevo Testamento tenemos más de 25.000 copias, o sea, comparar las 20 copias que es el promedio de los escritores antiguos griegos, que es lo que más había como escritos tenemos, a las 25.000 copias del Nuevo Testamento. Y además en un lapso de tiempo que a veces están unos 100 años cercanos al original. O sea, no existe un caso igual en la historia de la literatura antigua. No existe. O sea, la certeza que poseemos de que las copias nos han transmitido el original es impresionante. No existe ningún libro de la antigüedad que ni siquiera se acerque un poco a la certeza que podemos tener de que tenemos realmente en nuestro evangelio, que hoy tenemos en nuestra Biblia, el texto original que escribieron Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Podemos afirmar con seguridad, como hecho demostrado, que el Nuevo Testamento es el texto antiguo de toda la historia de la humanidad del que estamos más plenamente seguros de conservar tal y como fue escrito por los autores originales. No obstante, a pesar de estas pruebas, siempre habrá gente que buscará agarrarse a lo que sea para negar estas evidencias. Tercera parte. La prueba de la historia. Otro dato a favor de la autenticidad de los evangelios son los hallazgos arqueológicos. Los evangelios no nos dicen que Jesús enseñó una cosa en un lugar vete a saber dónde. No. Hablan de sitios concretos, dan nombres de lugares, no hablan de costumbres de aquella época, no hablan de personas que nos dan sus nombres. O sea, nos ofrecen datos que podrían ser contrastados históricamente y arqueológicamente, y de hecho han sido contrastados. Hay gente que dice, los evangelios están llenos de mitos, de sucesos, hechos, personas, lugares que no existen. Bueno, en estos últimos 100 años, la arqueología justamente ha ido descubriendo todo lo contrario. No hace más que descubrir lugares, sitios, costumbres, nombres, como cosas existentes, reales, que aparecen en los evangelios. Es decir, que la arqueología, la historia, está confirmando que los evangelios no hablan de cosas reales. Personas, lugares, hechos reales. Si empezáramos a poner todos los ejemplos, este documental sería grandísimo. Vamos por lo tanto a poner tan solo unos cuantos ejemplos. En los evangelios se nos habla de monedas de la época, costumbres judías y romanas del siglo I, nombres de pueblos, ciudades, nombres de gobernantes. Todo ha ido descubriéndose en los estudios históricos y arqueológicos. Por ejemplo, en el capítulo 12 de Marcos, del Evangelio de Marcos, encontramos que se habla de un tipo de moneda muy específica que solo se usaba en un ámbito muy concreto. Es decir, solo una persona que realmente tuviera contacto con ese tipo de moneda podría hablar de ella. Esto está demostrando el conocimiento directo y de primera mano que los autores de los evangelios tenían de los hechos que estaban narrando. A veces se ha intentado decir que algunos datos históricos ofrecidos por los evangelios son falsos o inexactos, pero normalmente descubrimientos arqueológicos posteriores demostraban que el dato del evangelio era exacto. Vamos a comentar dos famosos ejemplos a este respecto. Primero, en el Evangelio de Lucas se hace referencia a un tal Lisanias, diciendo que era tetrarca de Abilene, en tiempos del emperador Tiberio, es decir, el año 27.
Este dato fue muy usado por muchos escépticos como una prueba de que Lucas no sabía lo que decía y que su testimonio era falso, pues el único Lisanias del que históricamente se tenía constancia no era tetrarca, como dice el Evangelio, sino gobernador de Calcis. Si Lucas fallaba en un dato, ¿cómo fiarse del resto? Pero entonces la arqueología encontró una inscripción del tiempo de Tiberio en la cual se nombraba a un tal Lisanias como tetrarca de Abilene, es decir, exactamente lo que decía Lucas. Resultaba que había habido dos autoridades de gobierno llamadas Lisanias, y así la arqueología demostró que el dato de Lucas era correcto. Segundo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, obra también escrita por Lucas, se habla de unas autoridades de la ciudad llamadas poliarcas. Durante muchos años, algunos historiadores pusieron en duda este dato, porque no había evidencia de este término en los documentos antiguos romanos. ¿De dónde había sacado Lucas la existencia de esos poliarcas? Eso demostraba que Lucas mentía. Pero un día se descubrió un arco del siglo I con la siguiente inscripción: en el tiempo de los poliarcas. Luego fueron apareciendo más inscripciones con el mismo término. Es decir, al final la arqueología demostró que los datos de Lucas eran precisos y exactos. ¿Y qué pasa con lo que todavía no se ha encontrado? Pues quizá hay que tener paciencia y darle tiempo a la arqueología. Tenemos un ejemplo muy conocido al respecto, el de la piscina de Betesda. El Evangelio de San Juan nos habla de este lugar en Jerusalén, donde Jesús curó a un paralítico, dándonos un dato muy particular, que esta piscina tenía 5 soportales. Durante muchísimos años este pasaje fue usado para demostrar que San Juan se inventaba los hechos y su evangelio eran historias puramente simbólicas, porque no existía esa piscina con 5 pórticos. Realmente era extraño hablar de una piscina en Jerusalén de ese tamaño y con esa construcción. No había ni rastro de semejante lugar tan curioso. Algunos estudiosos cristianos empezaron a dudar de su existencia y decir que quizá en este caso San Juan nos estaba ofreciendo un relato simbólico. Pero entonces ocurrió lo inesperado. Nuevas excavaciones más profundas sobre la superficie de Jerusalén descubrieron una piscina con 5 pórticos, tal y como estaba descrita en el Evangelio de San Juan. Durante años este texto, que había sido usado para decir que San Juan era un mentiroso, la arqueología demostró que sí, que tenía razón, que existió en Jerusalén una piscina con 5 pórticos. En conclusión, ¿los evangelistas conocieron a Jesús o tuvieron un estrecho contacto con gente que lo había conocido? ¿Escribieron sus libros, su evangelio, muy poco después de la muerte de Jesús? Se hicieron muchísimas copias, como de ningún libro de la antigüedad se han hecho tantas copias, tan concordantes entre sí, tan cercanas a los originales, de tal forma que la crítica textual ha podido determinar de forma científica que tenemos la plena seguridad de que los evangelios que hoy tenemos en nuestra Biblia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son exactamente iguales a los originales que hace 2000 años escribieron Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Qué dice Jesús en los evangelios sobre quién era él? ¿Quién dijo ser? ¿Hizo algún hecho, algo para demostrarlo, para probar lo que él decía? Esto lo vamos a tratar en otro documental. Por eso invito a que sigáis mirando los documentales que vamos a producir, porque vamos a seguir tratando estos y otros temas interesantes. Que Dios y la Virgen os bendigan.